Bueno, mis saludos respetuosos para todos. Dios me les bendiga grandemente. Y les felicito a todos por ese esfuerzo de estar aquí en esta mañana. Hemos escogido el mejor lugar. Bendito el nombre del Señor. Bueno, también quiero saludar a los hermanos y amigos que están conectados y a los que se estarán conectando. Dios les bendiga. Gracias por seguir nuestra página. En esta mañana vamos a tener un hermoso tema de la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 30 al 36. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 30 al 36. Vamos a hablar de la verdadera libertad. San Juan 8, verso 30 al 36 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Póngase cómodo dando gloria a Dios. La verdadera libertad. Bueno, es un privilegio grande escuchar la palabra, y la palabra no es lo que queremos escuchar. La palabra es lo que necesitamos escuchar. Ya que, ¿qué tal que uno enfermo va a donde el médico y le dice: doctor, tengo una semana que me está dando fiebre, y si hay fiebre hay infección, y para contrarrestar las infecciones hay que mandar antibióticos? Entonces, pero ¿qué tal que el enfermo dice: mándeme un medicamento que sea dulce y que esté mentolado, que me agrade al paladar? No, ya que los medicamentos que contrarrestan las infecciones, la mayoría son amargos. Si no, imagínese el metronidazol para las infecciones gástricas, que es algo muy amable. Entonces, lo mismo es la palabra, ya que el Señor estaba hablando con los judíos y les estaba predicando, y las personas fueron creyendo de una manera progresiva, y el Señor se dio cuenta de que ya algunos habían creído. Entonces Él les dijo: si ustedes creen y perseveran, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, esta es la gran realidad, y es que lo que nos hace libre es la verdad. Lo que Dios nos enseña en su palabra, eso es lo que nos hace libre. Porque, por ejemplo, Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis. Y mire, cuando un niño tiene hambre, lo que hemos tenido el privilegio de criar niños, cuando un niño tiene hambre, lo puede cargar hasta la reina Isabel. Bueno, ya la reina Isabel se fue, pero lo puede cargar quien lo quiera cargar, y ya ese niño no hay quien lo calle, no hay quien lo contente. Lo único que lo contenta a él es el tete, ¿cierto? Porque el niño tiene hambre. Entonces, así nos enseña la palabra que debemos de ser, así debemos de ser nosotros también. Decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual, ya que se está hablando de la palabra. Dice, la leche espiritual no adulterada, porque cuando algo se adultera es que se le agregan cosas que hacen que ya no sea original. Yo recuerdo que en mi infancia una hermanita mía trajo leche, ya que en esa época las leches las vendían en las casas y uno iba y compraba 1 litro, medio litro, y resulta que vino con la ollita de leche mi hermana y traía una sardinita la leche. Entonces, para que nosotros no las tomáramos, mi mamá nos dijo, ya que le preguntamos, pero ¿por qué está esa sardinita allí? Claro, lo que había sido es que esa leche la habían adulterado, le habían echado agua y le habían echado agua natural de la corriente, y no se dieron cuenta que allí iba una sardinita muy pequeñita. Entonces, ¿sabe lo que nos dijo mi mamá? No, lo que pasó fue que la vaca se la tomó, y cuando la estaban ordeñando le salió por ahí. Entonces uno, niño, cree todo. Entonces, para que nos demos cuenta que las cosas cuando se adulteran ya no cumplen la función por la cual ha sido hecha. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la verdadera esclavitud, porque la esclavitud del ser humano es espiritual, es de esa parte donde el enemigo domina al ser humano, ya que, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 7, en la mitad del capítulo, dice que lo que él desea hacer no lo hace, sino lo malo que no quiere hacer, eso hace. Y la razón es porque hay una ley en nuestros miembros. En cada ser humano hay una ley que se llama pecado, y eso lleva a la persona a hacer cosas que no las quiere hacer, pero como es esclavo, ya que aquí el Señor, donde hemos leído, Él dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, aunque el ser humano no lo quiera reconocer. Yo, estando ya en el ministerio, tuve un amigo, ya un señor, nos hicimos bastante amigos, y él tenía un problema, y era que sufría de úlcera. No sé si se habrá curado, porque él está vivo, pero cuando él tomaba, iba a parar a la clínica, vomitaba sangre,
y le tenían que hacer una cantidad de cosas. Y cuando estaba en esa situación, por causa de el alcohol, él juraba y aún hasta mencionaba a la mamá que si él volvía a tomar, que se le muriera a la mamá. Pero resulta que cuando se ponía bien, otra vez tomaba. Entonces, ¿cuál es la razón? Es que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando el ser humano reconoce eso, va por buen camino, porque es algo que la persona en sí no se puede libertar, ya que es una fuerza espiritual. Pablo dice que tenemos que orar por los que no han conocido a Dios, para que sean libres, porque están sujetos, están atados a voluntad del enemigo. Y el enemigo no trata bien a las personas. La Biblia dice que el diablo nunca le abrió la cárcel a los que estaban presos. Pero vino uno que él sí vino a abrirle las cárceles. Él vino para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y como les dije, la libertad comienza en la mente, comienza en el corazón. De pronto usted ha leído lo que le voy a contar, pero yo tuve el privilegio de escucharlo de viva voz de un domador de elefantes, ya que anteriormente, quizá como 20 años atrás, los circos podían tener animales. Ya la Sociedad Protectora de Animales no lo permite. Pero en esa época sí, había un circo muy famoso que venía aquí a Colombia, un circo mexicano llamado Los Hermanos Gasca. Y ellos llegaban allá a Sincelejo. En Sincelejo, detrás de la terminal, ahí había unos terrenos muy grandes. Y esa avenida de ahí para arriba, hasta encontrar la 20, llaman la avenida Ocala. Entonces, yo vi una mañana que fui a Sincelejo, vi que tenían las carpas levantadas, el circo, y yo me asomé porque ellos tenían 2 tigres de la India, 2 tigres blancos muy hermosos. Y cuando voy así a asomarme para verlo así a la distancia donde ellos estaban en sus jaulas, venía un domador de elefantes y traía el elefante. Y yo lo vi que él sencillamente dio 2 golpes con una estaca y aparentemente amarró al elefante a esa estaca. Y la verdad que a mí me causó admiración, porque es que yo he visto en los documentales del África donde los elefantes derriban árboles, aún hasta derriban casas en los pueblos cuando ellos se enfurecen. Pero yo vi que este domador sencillamente le dio 2 golpes a una estaca y enganchó allí la cadena que estaba atada a la pata de un elefante. A propósito, como estamos en la escuela dominical, quiero darle unos datos acerca de los elefantes. Los elefantes, ellos nunca pueden estar quietos. Por el peso, tienen que estar moviendo las patas, levantan una y levantan la otra. Ellos nunca pueden estar quietos. Entonces, por ejemplo, un elefante cuando lo llevan en un carro, digamos que en un 600, pobre carro, el carro pasa moviéndose
porque por el peso el elefante no puede estar quieto, tiene que estarse moviendo. Y las orejas de los elefantes africanos son más grandes. Las orejas Dios se las puso para que ellos se ventilen. O sea, usted lo ve que ellos pasan moviendo las orejas, es para ventilarse. Los elefantes de la India, ya que en la India también hay elefantes, tienen las orejas más pequeñas porque allá el clima es más llevadero. Entonces quería darle esta información para que usted lo sepa. Y otra cosa, yo que vi ese elefante como de 3 toneladas, las patas son como si fuera una columna. Bueno, le voy a terminar lo del elefante. Entonces yo le pregunté al domador y él me dijo, mire, este elefante fue cogido pequeño. Los elefantes pequeños son muy bonitos, son muy tiernos. Cuando un elefante nace ya pesa mínimo 300 libras. Entonces imagínense, cuando ya es adulto pesa un promedio de 3 toneladas o más de 3 toneladas. Entonces ellos allá en el África se lo quitan a los padres y se llevan el elefantito, y cuando llegan al campamento, ¿qué hacen ellos? Ellos cogen y le ponen un anillo en una de sus patas, de las patas traseras. Es un anillo y lo atan a una cadena y luego lo atan a un árbol. Y ese elefantito, él lucha durante muchos días. Él lucha y lucha y lucha para poder desprenderse de esa cadena, y resulta que al final se da por vencido. No pudo y no pudo. Entonces en su chip, en su cerebro, ya él queda mentalizado que no se puede desprender de esa cadena. Entonces fíjese, este elefante que yo vi, aunque ya era un elefante viejo, tenía el chip de un elefante pequeñito. Entonces por eso fue que el domador hizo eso, que cogió, le dio dos golpes a una estaca de hierro, metió allí el anillo donde va atado el elefante, y él no hace nada por desprenderse. Y resulta que con una fuercecita que él haga, inmediatamente queda libre. Pero no es capaz, porque ya él cree que no se puede liberar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿por qué les he contado esta historia? Porque es que así también le pasa al ser humano. El ser humano lucha y piensa que no puede, pero sí puede. Todo ser humano puede librarse de la fuerza maligna. Esto no me lo invento yo, por eso yo les dije que la palabra no es lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Mire lo que dice Primera de Juan 5, verso 19. Dice que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Entonces, si lo dice la palabra, nosotros tenemos que creerlo, ¿cierto? Porque alguien que no haya recibido a Cristo puede decir, yo no. Pero quiero decirle que lo mismo le pasó a los judíos, porque el Señor les estaba diciendo a ellos, a los que habían creído, dice el verso 30,
dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando ellos oyeron esa palabra, libres, le respondieron, le dijeron: nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Será verdad que siendo ellos linaje de Abraham, nunca fueron esclavos? Sí fueron esclavos. Ellos duraron siendo esclavos en Egipto durante 430 años. Entonces, el problema al nosotros relacionarnos con Dios es que nosotros no reconozcamos, porque es que si el Señor dice que todo aquel que hace del pecado es esclavo del pecado, nosotros tenemos que reconocer que eso es verdad. Porque ¿qué es pecado? Es todo lo que atenta contra nuestra naturaleza humana. Si pudiéramos escuchar a alguien que hoy en día es dependiente de las drogas, nos diría lo mismo lo que dicen todos, que ellos pensaron que a ellos no les iba a pasar. Ellos pensaron que eso no era verdad. Pero todo lo que hoy en día son dependientes de las drogas dicen lo mismo. Y es en mala hora yo probé eso. Porque la persona, cuando ya fue apoderado por esa droga, ella misma no puede librarse, porque es una fuerza sobrenatural que lo lleva a seguir consumiendo, y entre más lo hace, más lo va esclavizando. Pero quiero decirle que cuando el Señor liberta a alguien, entonces somos verdaderamente libres. Mire lo que les voy a contar. Esto sucedió en una ciudad aquí en la costa. Y me lo contó un médico. No sé si al día de hoy se habrá convertido. Él, siendo médico, tenía problemas con el alcohol. Era alcohólico. Y eso le había desbaratado el hogar. Entonces, él me cuenta de un hermano de él que desde muy joven cayó en las garras de la droga y lo desahuciaron. Pero una hermana de él, pentecostal, ella, a pesar de eso, no dejaba de llevarlo a la iglesia. Entonces, Dios no pone parche. Dios todo lo hace nuevo. Dios no remienda. Los que remendamos somos nosotros los hombres, porque no tenemos recursos, pero Dios no remienda. Entonces, una de las cosas que no se regenera de nuestro cuerpo son las neuronas. Si tenemos
100.000 millones de neuronas y la que se va perdiendo no se puede regenerar. Entonces, este muchacho tenía el cerebro totalmente acabado, estaba desahuciado, pero su hermana no dejaba de llevarlo a la iglesia. Y un día Dios le hizo un cerebro nuevo, bendito el nombre del Señor. Démosle gloria a Dios. De pronto, porque realmente, como yo le decía, a uno se le regeneran los tejidos de otras partes del cuerpo, pero las neuronas no se regeneran. Entonces, ¿será que el que hizo el cerebro podrá hacer un cerebro nuevo? Claro que sí. Entonces, aunque uno puede pensar cómo es esto, pero la Biblia dice que para Dios todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Entonces, ese muchacho, de un momento a otro, normal, se casó en la iglesia, con hijos. Y lo que me decía el doctor era eso. El doctor me decía, mi hermano, que científicamente no servía para nada, estaba desahuciado, ya hoy es un hombre normal. Y yo que me creo un hombre normal, no lo soy, porque soy alcohólico. Entonces, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y aunque la persona no lo quiera reconocer, es un esclavo, bendito el nombre del Señor. Y el único que nos puede librar del pecado es Jesucristo. Hay un himno que dice que los hombres por su fuerza se regeneran, pero quedan siendo siempre siervos de Satán. Porque hay personas que dicen, yo, si quiero, no tomo. Si yo quiero, no hago eso. Pero aunque la persona logre superar todo eso, aunque deje todos los vicios, pero sigue siendo un pecador. Porque el Señor lo que espera es que nosotros reconozcamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Los predicadores, cuando comienzan a decir, dejen el vicio, dejen una cosa, dejen el adulterio, dejen una cosa y lo otro, aunque la persona deje todo eso, sigue siendo un pecador. Sigue necesitando que el único que lo puede libertar, lo liberte. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el hombre conoce a Cristo, ya que Él es la verdad. Mire, cuando el juicio de Cristo, Cristo estaba delante de Pilatos. Y el Señor le hizo una pregunta a Pilatos. Le dijo, si conocieres la verdad. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? La Biblia dice que el Señor no le respondió. ¿Por qué? Porque Pilato estaba viendo la verdad en persona, bendito el nombre del Señor. Estaba delante de la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. De modo que solo resta que la persona reconozca que es esclavo. El hombre fue esclavizado por el enemigo
cuando desobedeció a Dios. Y le pongo ejemplos, ya que Dios puso al hombre para que señoreara, para que fuera el Señor de la creación. Entonces, ¿usted cree que el Señor de la creación, no me estoy refiriendo a Dios, me estoy refiriendo al hombre, a ese que puso Dios para que se enseñorease, esté por ahí tirado en una calle encima de su propio vómito, que no se pueda valer por él mismo? ¿Será que ese es un señor? No, es un esclavo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces miren lo que le voy a contar de lo que es capaz de hacer Dios cuando el hombre cree. Anteriormente había muchas personas que fumaban. Hoy en día causa admiración ver a alguien fumando. Pero anteriormente, 30, 40 años atrás, imagínense que lo que hacían los padres, porque anteriormente los niños como que tenían deficiencia de hierro y había muchos niños que comían tierra. Entonces, para que los niños no comieran tierra, los enseñaban a fumar tabaco. Entonces, ¿cuál de los remedios es peor? Porque la tierra vuelve a la persona anémica y luego le daña también el estómago por esa pesadez, porque la tierra no es alimento. La tierra es alimento, pero para las plantas, no para nosotros. Entonces, el tabaco contiene más de 100 químicos, muchísimo, pero tiene dos que son cancerígenos, que es la nicotina y el alquitrán. Y la nicotina invade todo el cuerpo, se va a los huesos, se va a los riñones, en fin, invade todo el organismo, se va a la sangre. Por eso una persona cuando fuma, la nicotina es un estimulante. Bueno, y yo le estoy contando de un hermano que aceptó a Cristo a los 80 años. Entonces, imagínense si un médico, yo le cuento esto, que un hombre que tiene, digamos que comenzó a fumar a los 5 años y tiene 80, 75 años echándole nicotina a su organismo, ¿será que puede ser limpiado de esa nicotina, siendo que hasta en los cabellos tiene nicotina? Bueno, yo conocí un caso de que este hombre aceptó a Cristo e inmediatamente dejó de fumar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Inmediatamente dejó de fumar. O sea, quiere decir que el Señor lo libró de esa esclavitud. Bendito el nombre del Señor. Y así sucede con todas las cosas. Porque es que cuando el Señor dice que si Él nos liberta, somos verdaderamente libres. Pero esta es una libertad completa, no es una libertad media, porque esta libertad es del corazón, de la mente. Yo, aunque me convertí al Evangelio siendo un adolescente, ya yo era esclavo. Fui librado de la esclavitud religiosa, porque ahí está incluido todo eso, toda esa esclavitud religiosa
esclavitud de aquello que envicia. Bueno, cuántas cosas de las cuales el enemigo ha inventado para atar al hombre. Dice porque el verso 34, dice Jesús, le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, hermanos y amigos, si nosotros creemos que esto es verdad, cuidémonos del pecado. Porque aquí no está incluido o excluido nadie. Porque la palabra todo es un término absoluto. Todo aquel. La persona puede ser muy educada, porque a veces se piensa que la educación hace libre a la persona. No, la educación es muy necesaria, pero el único que hace libre a la persona es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la gran eminencia necesita también ser libertada. Luego dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Porque es que hay muchas libertades ficticias. Hay personas que no están en cuatro paredes, ya que estar en cuatro paredes, eso es horrible. El que lo ha vivido ha tenido esa experiencia, que es horrible. Allí el tiempo se congela, parece que no transcurriera, pero la verdadera esclavitud son los hombres que no están en cuatro paredes, pero sí están esclavos por el enemigo. Pablo dice que están sujetos a voluntad de él. Entonces, el esclavo no hace lo que él quiera. El esclavo hace lo que su amo le mande, ya que en todos estos países existió la esclavitud, y por sobre todo aquí en Cartagena, donde los esclavos, yo creo que la mayoría hemos visto esas porcelanas de hierro donde ellos movían los materiales. O sea, nada más esa porcelana de hierro, con eso era suficiente para el peso de un hombre. Ahora más lo que le echaban. Y ellos tenían que hacerlo, ¿por qué? Porque eran esclavos. Porque no podían hacer otra cosa, porque tenían que someterse. Entonces, la esclavitud es terrible. Fíjese que la Biblia dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y le pongo un ejemplo. Si un hombre ya adulto, con sus hijos, con su esposa, se convierte al evangelio, ¿qué dicen? Que la esposa lo tiene sometido, porque ya no lo deja ir a la cantina, porque ya no lo deja salir. Entonces le atribuyen que se ha sometido a la voluntad de la esposa, pero resulta que no es así. Es porque nos hemos
sometidos a la voluntad de aquel que nos ha hecho libres, bendito el nombre del Señor. Porque libre no es aquel que se pasa la noche en una cantina. Libre no es aquel que se pasa la noche en una caseta. Libre es aquel que puede ir a la presencia de Dios y experimentar su gozo, que es lo más hermoso que pueda experimentar cualquier ser humano. Porque no se puede comparar el gozo que da Dios con el gozo que da el mundo. Porque no podemos negar, el hombre en las cosas de este mundo, en la carne se goza, pero ese es un gozo pasajero. Eso es un gozo momentáneo. El alma después sigue con el mismo vacío. Y el hombre trata de buscar, por ejemplo, ahora que viene este fin de año, el 31 de diciembre, las personas quieren hacer lo que no hicieron en todo el año. Pero lo que se anda buscando es eso, llenar un vacío que no se puede llenar con nada material, porque ese vacío es tamaño Dios. El único que puede llenar ese vacío es Jesucristo, porque Él lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos aún en la iglesia, vemos a esposos queriendo ser buenos esposos, esposas queriendo ser buenas esposas, hijos queriendo ser buenos hijos, nueras queriendo ser buenas nueras, vecinos queriendo ser buenos vecinos. Pero separados de Cristo esto no se puede, porque es que separados de Él nada. La palabra nada también es un término absoluto. Separados de Él nada podemos hacer. Entonces queremos vivir una vida cristiana sin Cristo, y sin Cristo no podemos vivir una vida cristiana. Sin Cristo no podemos ser libres, porque si Él nos liberta, es que somos verdaderamente libres. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, aunque a mí casi no me gusta contar de mi persona, pero creo que un poco de mi testimonio aclara las cosas. Yo me convertí, todavía no había cumplido 15 años. Eso fue en el 1975, un 19 de diciembre. Un muchacho común y corriente, había probado mundo, y un día entré a un culto de la iglesia pentecostal. Era una congregación muy pequeña donde habían como 12 o 15 hermanos. Pero la predicación me impactó y yo levanté mi mano. Y desde esa noche yo más nunca he vuelto a ser el mismo. El Señor esa noche, cuando yo levanté mi mano, me libertó, me hizo libre. Y yo fumaba. En esa época había unos cigarrillos de filtros amarillos llamados Hidalgos. Y yo fui con un amigo que fue el que me invitó, que tampoco era creyente. Y cuando despidieron el culto, que ya íbamos lejos, él me dijo: oye, Albert, vamos a fumarnos un cigarrillo, los hermanos no están aquí. Yo digo: bueno, listo. Y él llevaba los fósforos y yo los cigarrillos. Entonces, como pudimos, prendimos el cigarrillo cada uno. Pero a mí me supo tan feo, tan horrible, que lo boté. Y luego pasamos por una tienda. No sé si todavía existirán esos cigarrillos.
ya que había Ken, había uno que Mapleton, y así cigarrillos americanos. Y yo cogí y de maldad me compré un Ken, y resulta que me supo peor. Entonces yo quedé con una incógnita. Yo digo, y sería porque los hermanos oraron por mí. Yo ya aborrecí el cigarrillo. Pero hermanos, no fue tanto porque los hermanos oraron por mí, fue porque yo recibí a Cristo. Amén. Y el que recibe a Cristo es libre. El Señor me hizo libre esa noche. Y como les digo, sinceramente, desde esa noche jamás he vuelto a ser el mismo, ya que hubieron algunos que quisieron juzgarme y decirme, eso es un vacilón tuyo. Tú lo que andas buscando es otra cosa. Si tú duras 2 años siendo evangélico es mucho. Y mire, cuando Dios hace verdaderamente a uno libre, cuando damos gloria a Dios, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Si en esta mañana alguien quisiera experimentar esta libertad, porque los judíos le dijeron al Señor, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuándo? Sí fueron, ya se los dije, ellos duraron allá en Egipto 430 años siendo esclavos. Pero el problema es que a nosotros no nos gusta reconocer cuando somos confrontados por la palabra, cuando somos confrontados por el Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si en esta mañana alguien quisiera experimentar esta libertad, levante su mano así como yo lo hice esa noche. Bendito el nombre del Señor. Y conocerán la verdad. Pónganse en pie, mis hermanos y amigos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, porque ser libre es una riqueza. Ser libre es una de las más grandes riquezas. Bendito el nombre del Señor. Dichosas las esposas que el esposo, como es cristiano, le dice, mija, ahorita vengo. Pero pobre de aquellas esposas que el esposo también quiso venir temprano, pero su amo le dijo, vienes a los 2 días. Y a los 2 días tiene que regresar, porque es que eso fue lo que le autorizó el amo. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros un yugo fácil. Bendito el nombre del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué libertad tan linda la que tenemos en Cristo. Señor Jesús, yo en esta mañana yo he predicado tu palabra. Ella no regresa vacía. Señor, ella hará para lo que tú la has enviado. Señor, tu palabra es la que llega donde no llega el ruego de una madre o de una esposa o de un hijo. Allí llega tu palabra, Señor, de modo que en esta mañana liberta, Señor. Tu palabra nos hace libre. Ella no regresa vacía. En el nombre de Jesús.